Hola, estamos empezando esta, digamos, segunda temporada de este programa Chucho Izquierdo Presenta. Y le quise dar un nuevo enfoque. Invité a algunos amigos con los que vamos a platicar en diversas ocasiones y de diversos temas. Y hoy empezamos con Rodrigo Sánchez Arce. Gracias, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas Pedro, tardes. Chucho. Y Pedro Daniel García Muciño. Gracias, Pedro. Gracias, Rodrigo. Su servidor, Chucho Izquierdo, que nos une el amor, el cariño a Toluca y una pasión que es la historia de Toluca. Y hoy empezamos en este edificio en el que estamos, actualmente sede del Poder Judicial, donde está el Tribunal Superior de Justicia, pero que este edificio se construyó para ser sede del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, Rodrigo. Aquí, que ahora es, y todos dicen, pues Palacio de Justicia, durante muchos años fue Palacio de Gobierno, en especial del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El que está, para que nos ubiquemos, el que está en la calle de Nicolás Bravo, al lado de la Plaza de los Mártires, estamos en este edificio, que aquí estaban, según los cronistas, las casas consistoriales. Es donde estaban las casas consistoriales en la época de la colonia. ¿Sí es así, Rodrigo? Bueno, quiero darles las buenas tardes a todas y a todos. Y también quiero empezar diciendo una frase muy académica. Hace falta mucho por saber de este espacio, pero bueno, en eso estamos también, tratando de investigar cuál es la historia del edificio. Pero una buena forma de comenzar es diciendo que aquí, este espacio que hoy ocupa el Palacio del Poder Judicial, es el espacio donde se han asentado los edificios de autoridad civil, es el más antiguo, este espacio. Del religioso, pues ya sabemos, más o menos desde 1522, aquí donde ahora está el espacio que ocupa la catedral. Pero aquí estamos tratando de averiguar sus orígenes y sin embargo sigue siendo el más antiguo de poder civil. Hay un testimonio de Isauro Manuel Garrido, el primer cronista, que así consideramos por haber hecho la primera monografía con motivo de la exposición de Toluca de 1883. Ahí don Isauro narra que en 1568, en las casas reales que estaban construidas en este mismo espacio, se le dio tortura, tormento a uno de los hijos del conquistador Hernán Cortés, a Martín, el bastardo, el hijo de la Malinche, de doña Marina. Su hermano fue procesado, pues hay que recordar que intentó una conspiración en contra del virreinato, lo aprehendieron, le secuestraron sus bienes, disfrutó de sus posesiones del Marquesado del Valle como segundo marqués durante 4 años, pero en 1567 le quitaron todo, lo enjuiciaron, ya después lo recuperó, pero que en este espacio recibió tortura a su hermano, a quien también acusaron. Luego hay un mapa de 1570 en el Archivo Histórico Municipal de Toluca, en donde, y aquí viene lo curioso para contestar tu pregunta de las casas consistoriales, en ese mapa algunos autores que ya lo revisaron dicen que esto eran las casas reales, mientras que en perpendicular estaban las casas consistoriales. Ambas eran de autoridad civil, consistorio, un cabildo, un ayuntamiento, autoridades civiles, en fin, pero que estaban perpendicular a este edificio, y bueno, pues yo calculo que pudo haber sido a la altura de donde hoy está el memorial de los mártires. Entonces, es muy probable que fueran 2 edificios, las casas reales y las casas consistoriales, pero también queda por indagar
esta tradición de que a estas casas también se les llamaron casas de Cortés. Es una historia muy larga, ¿no? que merecería otro programa, sin embargo. ¿Por qué se le llamaba Casas de Cortés? Bueno, sabemos, Cortés fue el primer marqués del Valle, regresó de España en 1530 con su título de marqués bajo el brazo, comenzó a edificar la villa de Toluca, la primera villa, que no a fundar, ya saben que yo no soy fundacionista, y pues no sería raro que Cortés se hubiera construido una casa en algún lugar, aunque don Miguel Salinas dijera que no estas, porque cuando visitaba Toluca, él se iba con sus amigos hacia una parte que se llamaba Los Molinos, que no dice quién, pero podemos decir que es Juan Cortés Coyotzin o Tuch Coyotzin, pero yo añadiría un dato que complica el tema, porque Tuxcoyotzin, que vivía en la parcialidad de San Luis Obispo, Arriba. desbarató su tecpan, su palacio, su casa, para construir el primer templo que se llamó de Santa María de los Ángeles, y que yo he escrito sobre eso diciendo que es más antiguo que el chapitel de la Santa Cruz de los Otomites, del que habla Nicolás León, el erudito michoacano, y que pues podemos pensar que algo construyó Cortés Aquí. y que por eso comenzó la tradición de casas de Cortés, probablemente aquí, no lo sabemos. En Cuernavaca, pues ahí sí sabemos que el Palacio de Cortés es de una construcción muy temprana en la colonia, entonces no lo podemos descartar fehacientemente. Pero este espacio de terreno sí fue desde la colonia el espacio del poder civil. En la colonia era el espacio del poder civil, el espacio del poder religioso, y estaban aquí a contraesquina. Eso fue durante la colonia, y estaba aquí enfrente la Plaza de Armas. Y también se dice en algunas narraciones, que me adelanto ya mucho, Rodrigo, Pedro, que el fusilamiento de los mártires fue en este lado, y otros dicen que acá enfrente. ¿Qué me dices tú? Perdón, el micrófono. Gracias, Chucho, por la invitación, además de estar en este maravilloso edificio que es un elemento histórico importante de nuestra ciudad. A ver, sí, y yo solamente complementaría, es correcto, no sabemos en dónde estaba la autoridad civil, nada más no hay que olvidar que nuestra autoridad civil era un corregidor, nombrado por el gobernador del Marquesado del Valle durante todo este periodo, por eso todavía tenemos la calle de Corregidor Gutiérrez, ahí muy cerca todavía, y que seguramente, posiblemente estaba en este espacio, ¿no? Mirando hacia otra lógica también, no perdamos de vista que también el convento y la iglesia principal no miraban hacia la plaza, sino miraban hacia el poniente, diríamos hoy, hacia lo que es la Plaza González Arratia. Y bueno, pues sin duda hay mucha duda de dónde fue el fusilamiento. Recordemos, la tradición habla de que los bajan por la calle de las Víctimas, hoy este espacio ahí en Oviedo, en nuestra zona, y que llegarán a esta plaza, pero vale la pena decir, y ya adelantaba Rodrigo, la plaza era muy pequeña. De repente hoy nos quedamos con esta concepción de la plaza, pues, de Juan Fernández Albarrán Mendiola. Es una plaza que era, pues, a lo mejor nos puede servir más de referencia a mirar a las plazas de algunos municipios más pequeños del Estado de México, que son mucho más chiquitas, con su pequeño jardín alrededor. Por eso es muy probable que, pues, entre los dos espacios, ¿no? Yo dudo que haya sido hacia donde estaba el convento, porque el convento tenía ahí unas como tiendas, cantinas se llamaban, y este pequeño barandal, digamos, este atrio que lo cerraba. Me suena más lógico que haya sido de este espacio. Y un dato que también quisiera sumar a este lugar es que recordemos, también hubo controversia en su momento, que tras la Constitución de Cádiz en 1812 se forman ayuntamientos, y es cuando aparece el primer ayuntamiento de Toluca, aunque hay documentos ya hasta 1814 en el Archivo Histórico Municipal, aunque se cree que sí se instauraron en ese diciembre del 12. Y otra vez también, habrá estado también aquí el Ayuntamiento de Toluca. Las distintas referencias dicen que estas casas consistoriales, reales, retomando esta pequeña controversia, fueron también asiento no solo de este poder civil, sino el asiento del primer ayuntamiento, porque vale la pena igual tener presente. Recordemos que cuando damos el salto
hacia el federalismo hace 200 años, pues la capital del Estado de México no es Toluca, es primero Ciudad de México, después Texcoco, Tlalpan y después se viene hasta acá en 30. Y ahí sí hay alguna documentación, que no me quiero adelantar, pero sí hay incluso sesión de cabildo donde refieren que este espacio se le va a donar al gobierno estatal para que construya ya una sede del poder ejecutivo y legislativo, como bien referías. Así que algo es importante y eso creo que es lo valioso de generar estos comentarios. Creo que tenemos una conclusión más allá de la controversia. Este es el espacio del poder civil, peculiarmente hoy ocupado por el poder judicial en esta lógica, pero en su momento aquí estuvo el poder civil pues de esta incipiente pequeña ciudad Villa de Toluca. Así es, y nos vamos a esa fecha que yo digo que es una referencia muy importante para Toluca, 1830, cuando el Congreso del Estado nombra capital del Estado de México a Toluca. Para 1830, pues no existía ningún palacio municipal o palacio ejecutivo, mucho menos un palacio legislativo. Y entonces los poderes se trasladan de Texcoco a Toluca y el poder ejecutivo, dice la historia, que se establece en lo que conocimos muchos todavía como el Gran Hotel, en el Portal, y otro tiempo funcionó en lo que era la Casa del Risco, aquí contra esquina, y es hasta 1870 cuando se comienza, por instrucciones del gobernador Mariano Riva Palacio, a construir un edificio público civil para albergar el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y es así como comienza la construcción de este edificio, Rodrigo. No, a ver, aquí tengo. Déjame partir todavía de la colonia. Entonces, mínimo, desde 1568 existe aquí un edificio. Y luego voy a dar un salto hasta 1805, que es cuando tenemos también conocimiento de que las casas consistoriales que habrían estado aquí a un costado, habían servido como guarnición militar, como casa de los corregidores. Y hay que recordar también que en Toluca había cabildos, sobre todo de las repúblicas de indios. Probablemente habrían despachado aquí por ser sede del poder civil. En todo caso, sí hay una referencia mínima de que las consistoriales era para los corregidores. Déjame retomar el tema de los mártires. Bueno, antes Hidalgo pasó por aquí el 28 de octubre y para no ser hidalgocéntricos, pues también vino Allende, Aldama, Arias, Abasolo, y como 80,000, entre 80,000 y 100,000 insurgentes, entre las menos tropas regulares, rancheros a caballo, como 14,000, y una masa como de 60,000 indios, castas, mestizos, etcétera. Y que pues se está cerrando la polémica. A lo mejor Hidalgo no durmió en la casa de los Solaes, ha de haber dormido aquí en las casas reales. Eso sí durmió, porque en la guerra no se duerme mucho, y don Gustavo G. Velázquez dice que habrá estado muy poco tiempo aquí, y que salió muy temprano ya a seguir su marcha, ¿no?, al Monte de las Cruces. Y luego el que hace un cálculo es mi papá, el profesor Mosquito, diciendo que el frente de las casas reales era muy estrecho, que no cabían ahí entre 60 y 100 de los insurgentes presos que hizo Porlier, ¿no?, y que luego fusiló el 19 de octubre de 1811, ¿no?, que los debió haber puesto frente al convento franciscano de la Asunción, y yo diría, más aún me imagino que estaban pegados a las rejas, a la barda, a las cantinas, porque pues tuvieron que haber fungido como paredones. Okay. Luego, en 1813 se establece, según lo que nos dice Javier Romero Quirós, el 13 de diciembre de 1812, que lo estoy poniendo en duda, pero ese es otro tema,
el que se instala el ayuntamiento, pero que empieza a funcionar el 20 de mayo del 813 o algo así. Y luego ya se deroga porque Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz. Efectivamente, en 820 se restituye la Constitución, probablemente volvió a funcionar aquí el Cabildo, y luego en 1825 se eligió un cabildo por el nuevo decreto del 9 de febrero de 1825, y en 1830 se vuelve capital. Y ustedes ya mencionaron dónde pudo haber sesionado el Congreso, ya en Toluca capital, y yo agregaría que también pudo haber sido, según versión de Margarita García Luna, allá en la iglesia de San Juan de Dios, en la calle de Villada, ¿sí? Que era un buen edificio. Sí. Mi pregunta es, ¿qué estaba pasando con las casas reales y las consistoriales? Bueno, se tuvieron que remodelar al menos las consistoriales que ya estaban cayendo, pero yo me pregunto también por qué no se considera más en la historia de Toluca este edificio o estos dos edificios. ¿Por qué no se piensa en ellos como en algo más importante? Culmino diciendo que precisamente por eso se construyen los portales, porque se dieron cuenta que no había muchas casas o muchos edificios decentes como para que sesionara el Congreso. Así es, que habitaran, y los Sí. portales, entonces estamos hablando que se empiezan a construir en 1832, antes que este palacio de gobierno. Pero insisto, ya como palacio civil comenzamos en 1870 con este, Pedro. Y ahí cito, María, hay un dato, hay un acta de cabildo, 23 de octubre de 1869, donde la autoridad municipal, el presidente municipal de entonces, Joaquín Bernal, dice que va a ceder este territorio, este espacio, para el Palacio de los Supremos Poderes del Estado, firmado en acta en ese espacio, y lo justifica con lo siguiente: tan noble y antiguas casas de la municipalidad serán entregadas como justo agradecimiento a los poderes del Estado, a cuyo establecimiento en la ciudad se debería un adelanto en los ramos de seguridad, de aumento de población y sus rentas. Es decir, la autoridad municipal en su momento autorizó que se utilizara este espacio, ya en 869, a petición de Riva Palacio, para construir este inmueble. Y, por ejemplo, ubicamos ahí un dato: el 4 de marzo de 1870, la legislatura se presentó, el Ejecutivo a la legislatura, su presupuesto, que entraría en vigor el 2 de junio, por azares, quién sabe por qué esas fechas, donde asignaban un presupuesto de 20,000 pesos para la construcción de este edificio, que fue autorizado en una partida de mejoras y publicado en un decreto del 28 de abril de 1870. Así que ahí empezó, digamos, este primer construcción. Y encontré un dato también interesante, que los trabajos para hacer este inmueble, que por donde nos encontramos sí es, a lo mejor ahorita hablaremos de la ampliación que se hizo, refieren que la piedra se empezó a utilizar de la cantera del barrio de Huitzila, es decir, de la zona que ubicamos, que se reutilizó el adobe y la madera de las casas consistoriales, lo siguen refiriendo, y la mano de obra estuvo a cargo de faenas, con apoyo de presos y el pago de la Caja General del Gobierno. Y como sabemos, en eso sí, el inmueble, diseñado por Rodríguez Arangoiti, que será el gran arquitecto de ese momento de Toluca, concluye, incluso hay una placa aquí en este patio, el 16 de septiembre de 1874, ya cuando era gobernador Alberto García. Y así es como llegamos a esta cesión del Ayuntamiento de Toluca a los poderes del Estado. En 1870, siendo gobernador Mariano Riva Palacio, que estaba casado con Dolores Guerrero, hija de Vicente Guerrero, el caudillo de la independencia y en algún momento presidente del país. Y Mariano Riva Palacio, gobernador, instruye que se construya este palacio de gobierno en 1870 y se tardan 4 años, se inaugura el 16 de septiembre de 1874, diseñado por el arquitecto de ese momento, Ramón Rodríguez Arangoiti, que fue cadete del colegio militar y luchó en la invasión norteamericana
después se pone a estudiar en San Carlos, se va a Europa y cuando regresa le encargan varias cosas. El mismo Maximiliano, emperador Maximiliano, le encargó el alcázar del castillo de Chapultepec. De ese tamaño estamos hablando de Ramón Rodríguez Arangoiti, y es el diseñador, el proyectista de este palacio, del Palacio Municipal, de la entonces proyecto para catedral y después posterior también de la Casa de los Barbabosa. Pero es Mariano Rivapalacio, gobernador, el que instruye que se haga el Palacio de Gobierno. Así es. Hablando de los iniciadores, artífices, Mariano Rivapalacio y Rodríguez Arangoiti, el primero fue 3 veces gobernador. En 1849-51, unos meses en 1857 y 1869-70. Curiosamente, ninguno de sus 3 periodos los terminó. Y es uno de los gobernadores más recordados por varias cosas. Sabemos, ¿no?, bien que en 1851 mandó demoler una fuente que había aquí en la Plaza Mayor o Plaza Principal, que todavía no se llamaba de los Mártires. Mandó demoler esa fuente y 2 piletas, la Mula y el Moro, si mal no recuerdo se llamaban. De ahí se abastecía de agua la gente, para edificar la primera estatua de Miguel Hidalgo que hubo en el país. Y también mandó construir el mercado, Mercado Rivapalacio, luego Mercado Hidalgo, donde hoy está la Plaza González Arratia. Por eso es muy recordado, ¿no? Luego ya la plaza tuvo otros problemas, pero otro día podemos hablar de ellos. Curiosamente también a Rivapalacio le tocan las 3 segregaciones territoriales más importantes del Estado de México. La primera de 1849, que llevó el nombre de su suegro, Guerrero, ¿sí? Y luego las otras de 1869, Hidalgo y Morelos, ¿sí? Bueno, eso como dato, y él comienza efectivamente, él llama a Rodríguez Arangoiti para que proyecte la construcción de este edificio, bueno, el anterior que hubo. Probablemente desde 1851 Rivapalacio ha de haber dicho, ya necesitamos otro edificio, que por cierto hay una foto que descubrieron unos jóvenes historiadores muy interesante, anterior al edificio que se inauguró el 16 de septiembre de 1874. Rodríguez Arangoiti es uno de los grandes constructores del siglo XIX. Efectivamente fue un niño héroe, participó en la batalla de Chapultepec, pero yo diría otra cosa. Fue un arquitecto, ingeniero al servicio del emperador Maximiliano II. Lo que yo me pregunto es cómo sobrevivió a la transición política, porque a los colaboracionistas no les fue tan bien. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces Claro. Rodríguez Arangoiti fue uno de sus logros este edificio. Sí, El otro fue el Palacio Municipal. sí. Tuvo que intervenir también en la Casa de los Barbabosa, que se empezó a construir en el tiempo de los tuxtepecanos, de Mirafuentes. Habrá tardado 3 o 4 años esa construcción. También hay mucho que conocer sobre la Casa de los Barbabosa. Y de plano, pues la primera catedral no lo logró. Ya sabemos que la primera piedra se puso en 1867, en abril, y que tardó 111 años en consagrarse. Pero bueno, al final esa es otra historia. Se inauguró este edificio en 874, el Palacio Municipal se inauguró en 1883 y por eso es muy bien recordado Rodríguez Arangoiti. Y termino diciendo Sí. que después de la Revolución de Tuxtepec ya se le empieza a conocer a la plaza principal como Plaza de los Mártires. Y este edificio fue proyectado por Ramón Rodríguez Arangoiti, pero no es como lo conocemos ahora. Con lo que decía Pedro, era muy pequeña la plaza. Aquí estamos en el salón ahora que se llama Salón de Plenos, que cuando se inauguró, aquí fue la Cámara de Diputados, y vemos aquí a lo largo de este salón 4 balcones,
y después de estos 4 balcones seguía el balcón central y otros 4 balcones. O sea, el proyecto original era 9 balcones, ahora tiene 15. Eso nos lleva a una remodelación que será ya en el siglo XX, pero este era el edificio original, era del tamaño de la plaza, del jardín de los Mártires, Pedro. Incluso por ahí aparecen algunas fotografías, yo la integré en el libro que sacamos sobre más de 500 años de historia, donde se ve este palacio y a un lado aparece una casa con características totalmente novohispanas, y luego hace mucho ruido cuando se ve, y esto sobrevive un largo rato. La famosa foto panorámica de finales del siglo XIX que tiene el archivo histórico, luego por eso se genera una gran confusión, yo siempre me la vivo explicándolo, porque se ve el patio de esta casa que estaba adosada al Palacio de Gobierno, y luego ya viene, el Lerdo era muy chiquito, digamos también en espacio, y luego ya viene el Museo Velasco. Y es muy notorio porque se puede entender, se ve claramente el Museo Velasco, la casa como tal, luego lo que sería hoy el Museo Gutiérrez con su balaustrada y lo que hoy sería el Museo Nishizawa. Así que eso sobrevive hasta el siglo XX, que se hace una ampliación y se reacomoda todo, se acomodan incluso los balcones, se coloca ya un pequeño torreón con un reloj, incluso tenía unas águilas que estaban alrededor de este torreón y un reloj que, pues como dato, después cuando se hace el movimiento se lleva a la secundaria 1, al antiguo convento carmelita. Es un espacio que cuando uno ve las imágenes ya de esta Toluca del siglo XX, que por ahí hay hasta cierto video, uno lo puede ver en La sombra del caudillo, esta película censurada en sus días, que se graba aquí en la plaza como tal, ya se ve, o la famosa imagen de la Plaza de los Mártires, que hay un indígena sentado ahí en el farol, que es muy famosa, se alcanza a ver este pequeño torreón con el reloj y pues el espacio como estaba. Aquí fue sede ya de los gobernadores revolucionarios, postrevolucionarios, de todo ese periodo, digamos, del siglo XX. Incluso, contemos una anécdota que nos la ha referido mucho nuestro querido amigo, el maestro Gerardo Novo, que él platicaba cómo su oficina llegó a estar aquí y por una escalera de caracol, seguramente muy cerca de donde nos encontramos, subía el gobernador y saludaba a los jóvenes trabajadores que estaban, incluyéndolo él. Es interesante porque se vuelve el espacio simbólico. Hay muchas imágenes donde vemos incluso a personalidades. Hay la famosa visita de López Mateos, aquí está muy bien registrada, donde está en este espacio, donde va después al Salón de Cabildos. Y bueno, creo que es un inmueble que como bien vale la pena, no lo dimensionamos, y perdón, ahorita Rodrigo hace un regreso al pasado, me voy un poco hacia el presente, uno no lo ve, no se imagina que su interior es como es. Mucha gente que hoy está viendo este salón se va a sorprender de que esto está en Toluca. Muy pocas personas lo ubican, que este posiblemente es el único salón con características, digamos, del ocaso del porfiriato, con este mecanismo. Vemos estas águilas que andan por ahí. Sé que en el propio video hiciste algún recorrido, que así estaba también el Salón de Cabildos, que está modificado, y el propio patio y su arquitectura verdaderamente no lo no lo reconoceríamos. Recordemos, pues Mendiola hizo un reacomodo para darle el mismo estilo, el famoso neocolonial, pero de ahí en fuera poca gente lo ubica y creo que eso es una maravilla que vale la pena que le demos el peso a este inmueble, hoy modificado y con muchos murales, y que incluso, ahí sí, como dijera en broma, hasta Obama estuvo aquí, porque la cumbre de líderes de América del Norte, que fue en 2014, fue aquí, la reunión ya tripartita fue en este patio, las demás fueron bilaterales, así que bueno, pues mejor Obama lo conoce que muchos toluqueños seguramente. Así es, Pedro, es un edificio bonito, con mucha historia, insisto, a partir de 1874 fue sede de los gobernadores, de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aquí estuvo de 1874 a 1893, que se traslada a otra sede donde ahora es la Capilla Exenta, ahí fue la sede de la Cámara de Diputados, pero aquí seguía siendo la sede de los gobernadores. Aquí en este edificio despachó, entre tantos gobernadores, José Vicente Villada, que muere en el año de 1904, y aquí en este salón son los funerales de ese gobernador, José Vicente Villada, que muere siendo gobernador en funciones, y aquí son los funerales de José Vicente Villada. Y siguen todos los gobernadores del siglo XX hasta Juan Fernández Albarrán, que es el que hace esta remodelación de todo el centro, y es cuando se empieza a construir el Palacio de Gobierno, el que está aquí
en la calle de Lerdo, que se inaugura ¿en qué año, Rodrigo? El Palacio de Gobierno, 68, 70. 1969. 69. En 1969 el gobernador se traslada y entonces cuando se queda solo el Poder Judicial en este edificio. Cabe recordar también que el Poder Judicial a fines del siglo XIX estaba en la calle de Villada, que antes se llamaba la calle de la Ley. También un edificio muy bonito que se demolió en tiempos del frenesí reconstructivo de Juan Fernández Albarrán, pero efectivamente aquí fue el Palacio de Gobierno, un ratito fue también Palacio Legislativo. Y bueno, para avanzar en el tiempo, este espacio tuvo una remodelación a partir de 1925, ya cuando llega el gobernador Carlos Riva Palacio, bisnieto de don Vicente Guerrero. Y es interesante, un poco lo mencionaban ya ustedes, sobre todo Pedro. Había una casa aquí hacia el norte, dice mi papá que era la casa de los Madrid. Se integró entonces, esa casa se demolió y se amplió este espacio. Efectivamente pasa de 9 a 15 ventanales y puertas en el exterior hacia el frente y en la parte posterior. Ahora, para que no dijeran, me vine hace rato a recorrer el espacio, bueno, el edificio por afuera, y curiosamente hacia el sur tiene 8 ventanales en ese costado, pero hacia el norte tiene 7. Sí, es correcto, es más corto. En la narración, en la guía del viajero en Toluca de Aurelio Venegas, viene exactamente las medidas y menciona menos metros del terreno, del edificio, hacia la calle de Lerdo y más metros hacia esta calle 5 de febrero. Y se ve obviamente en los ventanales. De este lado hay 8 y del otro lado hay 7. No es un rectángulo perfecto. Y quiero agregar algo más que creo que es importante. Es muy probable que no solamente se haya demolido la casa de los Madrid, sino que también se hayan demolido casas que habrían estado enfrente de lo que hoy es el Palacio de Gobierno, que ahora es pues Plaza de los Mártires, ¿no? Precisamente por eso era más pequeña la Plaza de los Mártires antes. Un poco pasaba como con el mercado del Parián allá en el Zócalo, que estaba precisamente en lo que hoy es el Zócalo y lo demolieron en algún momento. Pasó lo mismo en la remodelación que hubo aquí en 1925. Otro dato importante es que efectivamente, después de que se reconstruyó todo el primer cuadro de la ciudad con Juan Fernández Albarrán, este edificio conservó su interior casi intacto desde 1925. Entonces, pues ya prácticamente llevamos un siglo con este interior. Así es. Si me permiten, para ir cerrando, hacemos una conclusión de que este edificio entonces empezó a construir en 1870, se termina en 1874, donde se empieza el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo aquí. En 1893 se van los diputados a otra sede, se sigue quedando el Ejecutivo aquí. En 1925 se hace la ampliación, comprando la casa que está en la esquina de Lerdo y Bravo, y se hace la ampliación de este palacio y pasa de 9 ventanales a 15 ventanales con esa ampliación. La escalera que era central, se hace una modificación y se hacen 2 escaleras, se hace un patio central y 2 patios, que es como sigue desde 1925. Y sigue estando el Ejecutivo aquí hasta 1969, que se traslada al nuevo Palacio de Gobierno con un proyecto de modificación de todo el centro, incluido este palacio, el Palacio Municipal, se construye el Palacio de Gobierno, se construye la Cámara de Diputados, gracias al arquitecto Vicente Mendiola. Y es como llegamos pues al siglo XX y ahora al siglo XXI con esta uniformidad de fachadas de los edificios públicos del centro
de la capital del Estado de México, de Toluca. ¿Sí, Rodrigo? A muchos no les gustó la reconstrucción proyectada por Fernández Albarrán, el gobernador, y por el arquitecto de Chalco, Vicente Mendiola, precisamente por este estilo que él llamó neocolonial, con tezontle rojo, negro, café, que algunos dicen eclecticismo puro. Pero bueno, pues así están el Palacio del Ayuntamiento, el nuevo Palacio de Gobierno, este palacio, y pues muchos tienen nostalgia de aquellos tiempos, de aquella Toluca provinciana, ¿no? En fin, pero esto es lo que tenemos hoy. Simplemente quiero terminar diciendo que aquí empezó a funcionar el Poder Judicial a partir de 1869, pero también, 1969, perdón, yo sigo en el pasado, pero también la Procuraduría, que luego la Procuraduría sale de este edificio y en 1986 con el gobernador Alfredo Baranda se va a su ubicación actual, allá donde antes era la Villa Charra, allá en la calle de Morelos. Y luego, bueno, pues ha habido algunas otras modificaciones aquí, una plaza inaugurada por unos años después, luego en el 2019 esta plaza de aquí de la Justicia, la estatua del Timo, el reloj inglés, etcétera, esas cosas de las que sabe más Pedro Daniel. Pero bueno, pues a grandes rasgos esa es la historia de este edificio y nos falta un poco más de tiempo, pero pues yo aquí cerro mi intervención. Yo igual nada más regresaría a esta reflexión de cómo es un inmueble que no conocemos, y yo creo que esa es una invitación. No tengo tan claro también cómo se puede visitar o no, de acuerdo a las características del Poder Judicial, a quien sin duda agradecemos las gestiones para poder recibirnos esta tarde-noche, pero es la invitación a los toluqueños, incluso aquellos nostálgicos que bien dice Rodrigo, de aquella provincia añorada, así he referido en alguna vez, de querer vivir en esta Toluca, digamos, pre-Mendiola Albarrán, y que bueno, es interesante, ¿no? Que se conozca. Yo incluso hace rato que entré y le puse más atención a las placas del patio, siempre decía que a Rodríguez Arangoiti no le hacemos recuerdo, no lo tenemos presente en Toluca, y sí, aquí hay una placa donde está su nombre, posiblemente es el único lugar donde aparece, porque con todo don Vicente tiene hasta una escultura ahí en la Plaza Toluca, que está medio abandonado el edificio. Así que yo creo que es una buena invitación a conocer este inmueble. Retomo un poco la broma. Mejor en la cumbre de líderes del norte del 2014, lo tuve yo muy presente porque me tocó compartir en el ayuntamiento en aquel tiempo y fue una verdadera locura lo que significó. Aquí fue la sede formal de ese espacio con el ministro Harper, el presidente Peña y el presidente Obama, y aquí en este patio se reunieron. Hay unas imágenes muy interesantes de esa visita y que creo que vale la pena que muchos toluqueños conozcan este inmueble cargado de historia y que es un buen espacio para ubicarnos pues de este ayer toluqueño que tanto añoramos o añoran muchos en esta lógica. También hay murales de Leopoldo Flores. Hay murales también, ¿cierto? Hay una serie de murales que tú recorriste y que vale mucho la pena que se conozcan, incluso algunos muy recientes, y habría que pensar, y me atrevo a decir que son los murales más recientes del Estado de México en términos de muralismo como tal, ¿no? Es correcto. Fíjense en qué instalación estamos. El primer edificio civil, de gobierno civil en Toluca capital, que se empezó en 1870 su construcción. Y efectivamente hay unos murales que se inauguraron a finales del año pasado, 2024, cumpliendo en honor de los 200 años del Tribunal de Justicia del Estado de México, que se cumplen en este año 2025. Estamos en el edificio, insisto, más antiguo de Toluca y con unos murales más recientes. Y efectivamente hay una placa donde dice que el proyectista, el que hizo este edificio, es Ramón Rodríguez Arangoiti, inaugurado en 1874. Y hay que conocerlo, hay que visitarlo, si se puede. Aquí hay una oficina de atención al público en el Poder Judicial y hay recorridos para que conozcan los murales, el salón de plenos y los patios, los 3 patios de este Palacio de Justicia. Agradecerle a nuestro cronista Gerardo Novo, que nos dio en lo particular algunos datos. Rodrigo, muchas gracias. No, bueno, pues aquí nos seguimos viendo en otras presentaciones. Pedro, muchas gracias. Un gusto, Chucho, como siempre, y seguiremos
unidos y generando plática por este amor por Toluca que nos une. Es la idea que a través de este canal podamos seguir platicando sobre historia, personajes, tradiciones, edificios, fútbol de Toluca. No se pierdan, esta es una primera cápsula donde platicamos sobre la historia del edificio. Después de esta vendrá el recorrido que hicimos en los murales y en los salones de este edificio. Gracias. Chucho Izquierdo presenta Entre Tolucos. Gracias.